Buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Herol y estamos en Primer Círculo. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que pareciera inconcebible, como si nos estuviéramos regresando a la Edad Media. En febrero del 2014 en el Senado surgió una iniciativa para la colegiación de los profesionistas, y esto a usted le va a sonar como algo muy abstracto, pero se trata de imponer una especie de corporativismo en el medio de los profesionistas que resultaría un verdadero retroceso en la vida política de nuestro país. Y para hablar del tema hemos invitado a un excelente abogado que es Vicente Corta, que ha estudiado el asunto y está precisamente en contra de esta posición. Y le queremos pedir a Vicente Corta que nos explique cómo ve él esta cuestión. Vicente, muy buenas noches. Federico, bienvenido aquí. Carlos, muy buenas noches. Muchas Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Pues sí, como dices, es un tema de mucha importancia. A veces no es fácil entender la trascendencia, pero puede afectar prácticamente a cualquier profesionista en el país. Es decir, puede afectar desde un médico. Pero explícanosla primero, ¿qué es la colegiación? O sea, la colegiación significa que tú vas a la universidad, presentas tus exámenes, te recibes y no vas a poder ejercer de tu profesión hasta que no te inscribas en un colegio o en una barra de abogados, que es una asociación donde se van a estar agrupando todos los profesionistas de tu mismo ramo. Vas a tener que pagar cuotas de inscripción, cuotas anuales, cuotas por capacitación, y además ellos te van a fijar un código de ética de cómo te debes de conducir en la profesión. ¿Y hacer un Entonces, examen también? Vas a tener que presentar exámenes también, normalmente son recurrentes cada X número de años, y si no los pasas, no vas a poder ejercer la profesión. Y esto, digamos, a primera vista parecería ser algo que puede ayudar a que haya mejores profesionistas, a que sean más competentes, pero la experiencia internacional no muestra eso. Más bien, estas organizaciones son en la práctica sindicatos, son agrupaciones donde los profesionistas protegen sus propios intereses y de alguna manera establecen barreras a la entrada libre de profesionistas a ejercer su profesión. Y este punto que tú tocabas del corporativismo es bien importante, porque efectivamente, ya que tienes a todos los profesionistas agrupados, para los factores reales de poder, tanto económicos como políticos, es muy fácil de alguna manera controlarlos. Ahora, esta reforma que se está presentando nos genera particular preocupación porque tiene un elemento increíble de reforma constitucional. Se plantea reformar dos artículos importantísimos. Uno que es el 5º constitucional, que establece el derecho humano a la libre ejercicio de la profesión. Esto viene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 22, que dice que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Entonces, lo que están buscando es cambiar esto, que es una garantía individual, para permitir que se nos pueda obligar a ejercer colegiadamente. Y segundo es el artículo 28 de la Constitución, que es el que habla de la prohibición de los monopolios. Sí. Y la idea que se está buscando aquí es que se puedan autorizar 5 cámaras, 5 barras por cada profesión, lo que constituiría de facto un oligopolio y está prohibido por la Constitución. Entonces, la idea es cambiar la Constitución para que esto se permita. Entonces, 5, ¿y cómo se escogerían esos 5 de acuerdo a esta ley? Pues, digamos, aquí la idea es que tendrían, los que ya existen, tienen pase automático. Ah, ya, porque existen son, no importa quiénes son y cómo son. Los 5 más importantes, esos ya tienen pase automático, esos ya tienen un año para presentar una notificación y con eso ya se les da la salida, ¿no? Esto va a aplicar a todas las profesiones. Yo la que conozco mejor por ser abogado es la que aplica el derecho. Hoy las 3 principales barras de abogados o colegios de abogados agrupan a 7,000 abogados de 321,000, que dice el INEGI que existen, que probablemente estén subestimados, probablemente haya más de los 321,000. Es decir, representan al 2%. Si esta iniciativa es aprobada, de un día para otro tendrían a 321,000 agremiados. Déjame preguntarte, algo que hay que aclararle al público, tendrían que pagar, ¿verdad? Tendrían que pagar. Por pertenecer al colegio. ¿Escogen su barra? Y de las 5. De las 5 puedes escoger. Claro. De las 5 puedes escoger. Puedes escoger, pero tienes que pagar. Tienes que pagar, lo cual ya establece un rasero pues un poco clasista, es decir, los que tienen para pagar y los que no tienen para pagar, porque yo me imagino que un egresado de una escuela pobre que se recibe de dentista, pues no va a poder pagar las mensualidades de su colegio, no tiene por qué pagarlas, vamos, ¿no? Y no tendría la garantía de que aún pagando, después le den el derecho a ejercer.
Si tú ves la información que está pública en las redes de lo que cuestan estos colegios, estas barras, y lo multiplicas por los 321,000 abogados, dependiendo del número que utilices, pero te sale entre 2,000 y 4,000 millones de pesos al año de cuotas que se tendrían que pagar, sin contar inscripción, sin contar exámenes. Evidente, esto va en contra de toda la lógica que anima las reformas estructurales, que es la idea de que no tenemos que tener monopolios o oligopolios que le extraigan renta al consumidor, porque además esa cuota se la va a traspasar el profesionista al cliente. Es un costo adicional para la economía mexicana. ¿Cómo es compatible todo este esfuerzo que hemos hecho para quitar espacios donde le extraen al consumidor dinero, y para eso fueron las reformas, con esta nueva iniciativa? En esa lógica, el mismo Senado que aprobó la reforma constitucional para que la Comisión Federal de Competencia fuera autónoma a nivel constitucional, es el mismo Senado que presenta esta iniciativa sin pedirle la opinión a la Comisión Federal de Competencia. Se le hemos pedido a nosotros, pero no hay en los expedientes del Senado una opinión de la Comisión de Competencia pronunciando sobre el tema. Entonces, efectivamente, digamos, va completamente en contra de los esfuerzos que se han venido haciendo en el país. Ahora vamos a ponernos del lado, digamos, pro reformas. ¿Qué beneficios dicen que tienen? ¿Y cuál es la evidencia que en otros países que lo tienen? Porque hay que decir, hay países que tienen. Yo no conozco a nadie tan extenso donde tengas en cualquier profesión colegios. Pero sí en Francia hay colegiación para abogados, para médicos, quizá otros, pero son los dos que conozco. ¿Qué es lo que ellos prometen se lograría y cuáles son los beneficios que en la práctica hemos o no hemos visto en los países que tienen esta colegiación? El diagnóstico es, las universidades en México no están normalmente manteniendo el nivel adecuado para que los profesionistas ejerzan su profesión. Es decir, hay tal demanda por estudios de educación superior que las universidades más prestigiadas o las que tienen mejores programas, etcétera, están saturadas, y entonces han surgido organizaciones e instituciones de menor nivel que están sacando profesionistas que a lo mejor no están al nivel adecuado. Entonces lo que dicen es, a través de estos colegios vamos a poner una segunda prueba y el que no pase no va a poder ejercer o lo vamos a capacitar. Entonces, esto implicaría que estas organizaciones o capacitan a 321,000 abogados para que puedan ejercer, o vas a tener una enorme frustración social, porque tú te imaginarás que va a haber un enorme número de profesionistas que estudiaron con mucho trabajo y que a la hora de la hora no van a poder ejercer su profesión. Yo podría pensar que bueno que si hay una universidad chafa que está sacando médicos, abogados o lo que sea, que no cumplen con los mínimos necesarios, que haya una instancia que lo certifique. Hay una parte que soy irrazonable. Hay una parte que soy irrazonable y es muy peligrosa por eso, y digamos, por eso la preocupación que tenemos. O sea, lo que tú dices aquí es, ¿dónde está el problema? Si nosotros nos vamos al tema de las barras, tú vas a tener dos opciones. O que estas barras capaciten a la gente, lo cual se ve imposible, porque realmente no hay ninguna evidencia ni en México ni en el mundo que estas barras realmente capaciten, y la experiencia en México ha sido muy pobre, o que prohíban el ejercicio de la profesión. Al prohibir el ejercicio de la profesión vas a generar un problema social. Hoy las universidades que han surgido con niveles bajos académicos ha sido por una presión política y social de poder capacitar y entrenar a más jóvenes. Si a estas personas no se les canaliza a que puedan desempeñar, a que utilicen la educación como factor de movilidad social, lo que vas a generar va a ser una enorme frustración. Y el problema es que te llevas la atención del problema que son las universidades, del problema que son, pues hoy puedes hacer la preparatoria a lo mejor en 6 meses presentando exámenes, donde ha habido una serie de formas de graduarte, de capacitarte, que no confirman la excelencia académica. Entonces te desvías la atención de ese sector y te volteas a las cámaras que claramente no tienen la capacidad para hacer lo que se pretende que deberían de hacer. Ahora, yo te pregunto, ¿tenemos un problema real? Hay muchas escuelas que están dándole títulos, para decirlo de manera muy sencilla, a personas que no reúnen los requisitos mínimos, y esto pues, en algunas profesiones puede no resultar grave, pero estoy pensando en los médicos. Si tú vas con un dentista, supones que ese dentista tiene esa capacitación. El argumento es muy mañoso, porque ellos lo que dicen es, esta es una calificación entre iguales, sí. Nosotros somos tus colegas y nosotros te vamos a calificar. ¿Tú por dónde crees que se podría solucionar el asunto? Es decir, ¿no debe ser la autoridad? Mira, hoy la Secretaría de Educación Pública tiene facultades para revocar cédulas. Entiendo, del diálogo que he tenido con los colegas de las barras, que no se ha retirado una cédula
en la historia prácticamente, ¿no? Es decir, tenemos una serie de leyes que establecen condiciones y posibles sanciones que simplemente no se están aplicando. Entonces, como todo en México, pues quizá la primera sea, vamos a aplicar la ley de manera cuidadosa, de manera juiciosa, y vamos a impulsar esto. Después tenemos que revisar pues, todo este tema de la educación superior. Pero ahí te interrumpa. Sí. Hay un examen de la Ceneval que ha tratado de introducir en las instituciones de educación superior para es justo eso, garantizar que quien sale de una universidad de economista, que es la que conozco, cumple con una serie de mínimos. ¿Eso qué tan rezagado está? ¿No podría ser eso una mejor solución? Yo creo que es una mucho mejor solución. Y yo creo que si los colegios y las barras quieren ofrecer una opción de certificar gente o de capacitar gente o de poder avalar que hay gente que está competente, deberían de competir en este mercado, que la autoridad sea una primera instancia de certificación y que después haya otras opciones. Ahora, eso es un buen punto. Digamos. Yo como liberal que soy pensaría, pues que se organicen los que se quieren organizar y si esa barra es buena y genera una capacitación de calidad, pues se va a acabar reconociendo, tú eres un abogado de tal barra, qué bueno, pero sería voluntario. Hoy ya hay barras. En el mercado de los abogados, tú dices, qué buen abogado porque es de tal barra, o no cumplen hoy ese papel. Hoy yo te podría decir que no hay ninguna diferencia, cuando menos en la percepción de los clientes de los abogados, del hecho que digas, este es un abogado que está en una barra o en un colegio de abogados, o es una persona que no lo está. Más bien es una gente que me da confianza, es una gente competente o no lo es. Si en el tiempo las barras y los colegios logran una cierta calidad que genere ese prestigio en el mercado, pues bienvenido, que sea voluntario y que sea una especie de beneficio adicional a la carrera. Al final de cuentas es como cuando entras a un consultorio de un médico y ves que se fue a certificar o que fue a un curso de actualización hace 3 meses en no sé qué universidad. O sea, te está enseñando que está actualizado. Sus cartas. Eso está bien, digamos, hay que impulsar sobre todo en ciertas profesiones como la medicina, que se estén actualizando, ¿no? Yo creo que es indispensable, Federico, que haya un control muy claro de actualización de los profesionistas. Claro. Esa parte creo que es innegable. Alguien que se dedica constantemente al ejercicio de su profesión debe de actualizarse. Eso creo que es una cosa muy importante. Y sí también tiene que haber sanción para quien se desvía del comportamiento ético de la profesión. Porque además las profesiones, la medicina, la abogacía, etcétera, realmente tocan partes muy sensibles de la vida de las personas. Entonces, quien traiciona esa confianza debe ser sancionado. Lo que debemos de ver son sanciones. Si tú ves también el historial de los colegios y las barras de México, tampoco ha habido esas sanciones. Claro. Incluso les ha faltado, creo que, mucho valor para pronunciarse en temas públicos donde se percibe o se evidencia corrupción y estas barras están ausentes en ese debate. Ya se nos fue el tiempo, Vicente. Tenemos que despedirnos. Muy buenas noches. Primer Círculo, buenas noches, que descansen. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en